Y nos vamos a meter en la portada internacional y para eso vamos a sumar a nuestro colaborador, el doctor Pablo Hueve. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué placer. Lo mismo para mí, Pablo, Mercedes, compañeras, compañeros del Control Central, planta transmisora, Teleaudiencia Federal. Es un privilegio estar con cada una y cada uno de ustedes. Bueno, hay muchísimas noticias internacionales. ¿Por dónde te parece comenzar esta portada periodística? Bien, en primer lugar notarás que estoy iluminado por las fuerzas del cielo. Sí, veía eso. Están nubladas las fuerzas del cielo, están nubladas, sí. Sí. Bueno, yo también ando medio nublado, pero bueno, esas son otras cosas. Pablo, Rusia viene de 3 días de una elección presidencial, de alguna manera tengo que llamarla, donde lo mataron a Navalny, donde los principales opositores o están presos o están exiliados, pero de todas maneras hubo una elección. Los números son que ganó Vladimir Putin, acá tengo los números, 88,4%. Sí, fue arrasador. Absolutamente. Nikolai Kharitonov con 4,31%. Presumo que no va a pedir el recuento de votos, no creo que le sirva. Tercero, Vladislav Davankov con 3,85%. Cuarto, Leonid Slutsky con 3,20%. Recordemos que el poder legislativo ya había sido elegido en 2021, donde el partido del presidente Vladimir Putin obtuvo 324 bancas sobre 450. Esto ha sido cuestionado por la Unión Europea respecto de, primero, la falta de libertades para presentarse como candidato. Segundo, la extraña muerte de Navalny, a quien se sacó a pasear en Siberia y luego murió aparentemente por una embolia cerebral y un paro cardiorrespiratorio en su celda. Y es increíble, Pablo, cuando uno lee la declaración del presidente Putin, porque dice, sí, yo había acordado canjearlo por un preso ruso que está en Alemania, pero así es la vida. Es decir, yo lamento que se haya muerto. Y Zelensky, el líder de Ucrania, ha dicho directamente que estas fueron elecciones fraguadas para que el dictador Vladimir Putin siga en el poder. Más allá de estas anécdotas electorales, que no son anécdotas ni son electorales, tenemos un presidente que aparentemente ha revalidado su poder y que sigue amenazando a la Unión Europea respecto de la Tercera Guerra Mundial. Yo quiero vincular esto con otro tema, pero que están similares, Pablo, y que tiene que ver con la elección en Estados Unidos de América. En Estados Unidos de América hay un candidato, que es Vladimir Putin, que acaba de decir en una localidad de Ohio, del estado de Ohio, en momentos en que sale tibiamente el sol, que si él no gana las elecciones, va a haber un baño de sangre. Quiero volver a Rusia. Exacto. Quiero volver a Rusia, Pablo, porque la agencia Sputnik ha dicho que quien gobierna en este momento en Estados Unidos, esto es increíble, es el que le maneja el teleprompter a Biden. Es decir, ha comenzado la agencia Sputnik, que obviamente es Vladimir Putin, a decir que Biden tiene la mirada perdida, que Biden no sabe qué país está gobernando, que está gobernando Estados Unidos un grupo de gente del mal que son sus asesores y sus secretarios, y esto por supuesto de letra a un amigo de Putin que se llama Donald Trump, que hice un ejercicio, Pablo, el pasado sábado, verás el nivel de diversión que tengo, ver estado por estado de Estados Unidos con las actuales encuestas y cuántos electores podría tener. Bueno, te digo, Pablo, que hoy, cuando faltan 8 meses para las elecciones presidenciales, Donald Trump está ganando en voto popular y en electores presidenciales. Falta mucho. En septiembre vamos a tener números concretos, pero hoy por hoy, Donald Trump, un enemigo de la OTAN, un aliado de Vladimir Putin, un enemigo de Zelensky, sería el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué necesita hoy Vladimir Putin? Y como decía Stalin, Pablo, y su alumno Saddam Hussein, hay que gobernar con el miedo. El miedo disciplina. Y cuando hablamos del miedo, es amenazar a la Unión Europea. Si vos lees, Pablo, los diarios
de España, de Francia, de Alemania, de Italia, están obsesionados con las amenazas de las armas nucleares de Vladimir Putin. Putin necesita ganar tiempo para llegar hasta las convenciones de los Estados Unidos, y en esas convenciones que ahí ya Joseph Biden afloje el apoyo y fuerce el aflojamiento del apoyo de la OTAN a Zelensky hasta llegar a las elecciones y luego la entrega del gobierno el 20 de enero del año que viene. Pablo, me gustaría hacer un apartado en esto que ha ocurrido allí en Rusia. Vos estuviste hace poco en El Salvador y pudiste ver también una victoria abrumadora de Bukele, que también se puso en debate en aquella oportunidad. Los datos oficiales se conocieron varios días después. Había elementos como para por lo menos dudar, ¿no? En el caso de lo de Putin, estuve indagando un poco, porque también la diferencia fue muy amplia, y se notaba ahí en los videos una importante participación, además de los rusos y rusas, en ir a votar. ¿Hay algún elemento que haga sospechar de que estuvieron modificados, manipulados esos datos, o en todo caso es un condicionamiento de la materia o de la matriz política institucional la que puede llevar a que alguien gane con el 80 y pico % de los votos? Porque no encontré, al menos con datos objetivos, más allá de lo que dijo Zelensky, de que hubiese realmente información que dijera, bueno, son datos manipulados, hubo fraude, no ganó Putin, o por lo menos no ganó en los términos que plantean los datos oficiales. No. Has hecho una síntesis impecable, como a las que nos tenés acostumbrados. En todo caso, ¿qué es lo que alguno analiza en otros procesos electorales? Los problemas estuvieron antes del comienzo de las votaciones. Es decir, la imposibilidad de candidatos de peso que pudieran enfrentarse. Pero me permito hacerte un breve comentario. Mi compañero de asignatura en la Universidad Nacional de Río Cuarto, el profesor Juan Emilio Giussiano, viene de estar en un curso de capacitación en Moscú. Él pudo charlar con muchos estudiantes y profesores. Bueno, te cuento un pequeño dato para que vos tengas una prueba de esto. Los rusos en general sostienen que la historia para ellos termina con Leonid Brezhnev en la Unión Soviética en 1982 y vuelve con Vladimir Putin. Para ellos, Andropov, Konstantin Chernenko, Gorbachev y Yeltsin fueron 4 títeres del imperialismo externo que humillaron la gloriosa historia de una Rusia a la que, según Occidente, no pasó nada en la Segunda Guerra, y según la historiografía oficial rusa, son los rusos los que derrotaron a los nazis, son los rusos los que liberaron los campos de concentración judíos, y son los rusos los que pusieron más de 20 millones de muertos, particularmente, y recomiendo ver una película, Stalingrado. Concretamente, la respuesta a tu pregunta es Vladimir Putin, este hombre que se lo ve como un dictador, este hombre violador de derechos humanos, le ha devuelto al ruso promedio el orgullo que tenían los zares, el orgullo de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el orgullo de que nosotros somos rusos y Occidente no nos va a pasar por encima. Sí, en esa mirada naturalmente que acompaña, sobre todo en medio de un contexto bélico como el que mantiene Rusia con Ucrania, ese nacionalismo imagino que aflora más fuertemente. También el interrogante que aparece, Pablo, es si se siguen tensando las cuerdas, ¿no? Si aparecen nuevos elementos en esta disputa entre Rusia y Ucrania, y esto de la Tercera Guerra Mundial y demás, la preocupación que genera que esa tercera guerra incorpore a los elementos nucleares, ¿no? Lo que llevaría a un debate mismo de la humanidad. Me parece que es un escenario, se está jugando demasiado cerca del filo de la cornisa con estas manifestaciones, ¿no? Pero precisamente, mirá el planteo que haces. Ayer dábamos la primera clase de Teoría de Relaciones Internacionales y yo le comentaba a nuestros estudiantes de la universidad pública que hay un autor de la década del 50, un francés, Raymond Aron, a quien lamentablemente Juan Perón no leyó, que decía que no podía haber tercera guerra mundial por algo que él llamaba el equilibrio del terror, Pablo. Él decía que una cosa es una guerra convencional, donde yo te tiro una granada, vos me tirás con una bomba, eventualmente nos tapamos los oídos para que no se nos revienten los tímpanos, pero yo te puedo destruir a vos, vos me podés destruir a mí. En cambio, el arma nuclear
es una garantía de que yo detecto tu lanzamiento y automáticamente yo lanzo el mío y que en un lapso de 25 minutos vos y yo estamos destruidos. Es decir, el equilibrio del terror implica que no hay ganadores. Yo creo que Vladimir Putin juega con el terror que tienen los europeos a las armas nucleares, no tanto por las armas, sino por lo que pasó luego de Chernobyl, donde ellos han palpado y palpan las consecuencias de un accidente nuclear, y en ese sentido creo que él juega con que, señores europeos, no se animen a dar un paso en falso porque yo estoy dispuesto a cualquier cosa. Y ojo, porque Zelensky se está quedando solo. Bueno, eso también es un tema para que podamos abordar en una próxima edición, ¿no? Sobre quiénes hoy están acompañando a Zelensky. Imagino que también lo que ha ocurrido en Israel ha significado para la OTAN y para las potencias del mundo una distracción sobre el foco que había sobre Ucrania, pero también la extensión de la guerra, los costos de esa guerra van significando para las potencias, las principales potencias del mundo y fundamentalmente la OTAN, un efecto distinto al que había cuando comenzó este conflicto bélico. Pero si te parece, lo sumamos como un eje de análisis para un próximo diálogo, Pablo. Totalmente, Pablo, y no me puedo olvidar de que tenemos una palabra en relaciones internacionales que se llama lo interméstico. Lo internacional y lo doméstico que no tienen una línea y que se vinculan entre sí. El próximo domingo, Pablito, se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, a donde la política exterior del gobierno republicano de Gerald Ford, recordemos que es quien había asumido luego de la renuncia del presidente Richard Nixon, y que tenía como secretario de Estado, como canciller, a Henry Kissinger. Henry Kissinger le había advertido al general Videla: lo que vayan a hacer, háganlo rápido. Pero en definitiva el gobierno de Estados Unidos apostaba a una ruptura institucional que ya se había producido en Uruguay, que ya se había producido en Brasil y que ya se había producido en Chile. Lo concreto, Pablo, es que este sábado de la noche se van a cumplir un nuevo aniversario de ese famoso discurso del doctor Oscar Allende, cuando el doctor Oscar Allende, líder del PI, advertía sobre que las Fuerzas Armadas latinoamericanas jamás habían estado al servicio de los intereses populares y que un golpe de Estado iba a servir solamente para sumir a la Argentina en la dependencia. No solamente eso, hoy seguimos llorando, a pesar de la lamentable y torpe ironía del solitario habitante de la Casa Rosada, a 30.000 desaparecidos, a una sociedad que clama nunca más y a una sociedad que, aunque parezca mentira, algunos de cuyos dirigentes siguen reivindicando la violencia y la fuerza irracional por parte del Estado. Querido Pablo, querida Mercedes, queridos amigos televidentes, sumo mi corazón, mi grito, mi espíritu por un nunca más, por esos asientos vacíos en las universidades que serían de los estudiantes que hoy no están y por colegas que podrían haber sido y que están en la eternidad, porque alguien decidió que sus vidas no eran posibles. Muchísimas gracias, Pablo, por un tiempo de memoria, verdad y justicia. Un abrazo. Muchas gracias. Pablo Weber,